clase de Zohar, Parashat Tetzaveh. ¿Todos sentados? ¿Los desconcertaron las mesas, las sillas? Ok, la porción de esta semana, y más importante aún la energía que la porción de esta semana viene a indicarnos, a darnos una idea de cuál es la energía que está disponible esta semana. Y es tal vez es una de las porciones más particulares que hay en los 4 libros desde donde aparece Moisés. Sabemos que en el libro de Génesis no aparece Moisés mencionado nunca, pero una vez que aparece en la historia bíblica Moisés, los siguientes 4 libros están en todas partes. En todas partes menos en esta porción. Esta es la única porción de la Torá, desde que Moisés nació hasta su muerte, en donde no aparece su nombre ninguna sola vez. Ni una sola vez. Y, sin embargo, todo el tiempo Dios habla con Moisés. Solo que, en lugar de que la historia, como normalmente dicen las historias de la Biblia, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y habló Dios con Moisés y le dijo, haz tal cosa o esto y lo otro, todas las veces que Dios habla con Moisés, solo en esta porción, no ocurre en ningún otro lugar de la Torá. De hecho, así es como empieza la porción, dice, Beatá tetzaveh, y tú le ordenarás a los hijos de Israel que hagan tal y tal cosa, ¿sí? Que en este caso que es que traigan aceite puro de oliva, prensado para iluminación y para encender el Ner Tamid, la luz eterna. Y inmediatamente, así comienza la porción en el versículo 20 del capítulo 27, y en el capítulo 28 otra vez Dios va a hablar con Moisés, y otra vez le dice, Beatá, y tú harás tal y tal cosa. Uno pudiera pensar que, no sé, Dios se olvidó del nombre de Moisés. ¿Vieron? A mí me pasa que como ustedes son muchos, los alumnos, a veces llego a un lugar en donde, eso me pasa mucho en México, por ejemplo, llega gente que ya es la 3ª, 4ª vez que los veo en una clase o lo que sea, y vienen a saludar, y ellos saben que yo me llamo Javier, ¿no? Entonces, pero yo la verdad, no, de hecho, tal vez a unos cuantos de ustedes, si me preguntan cómo se llaman, no sé cómo se llaman. Y no es porque ustedes no sean importantes, sino porque tal vez no soy tan bueno recordando nombres. Entonces uno se refiere a la persona, dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Sí? Pero sin nombre, porque... Y bueno, ¿será que son tantos los habitantes del mundo que a Dios se le olvidó por un rato que este señor con el que habla siempre se llama Moisés? Pero nosotros en realidad sabemos de dónde proviene esto, porque el Zohar lo explica claramente. Esta porción no está ordenada cronológicamente en la Biblia. Esta porción ocurrió muchas parashot, lo que ocurre acá fue muchas porciones más tarde, fue de hecho después del becerro de oro. Después de que Moisés desciende y en Shabbat leímos una explicación del Ari que de golpe estaba en medio de la porción de la semana pasada, que tal vez hagamos alguna mención porque realmente vale la pena, del por qué a Moisés se le rompen las tablas. Dios le da unas tablas y el tipo no las... O primero la idea
tonta de la explicación que nos dan de la Biblia, que Moisés se enojó por el becerro de oro y rompe las tablas que le acaba de dar Dios. ¿Sí? Sería una locura, o sea, las pones a un costado y, no sé, agarrás las piedras que hay por ahí y les empezás a tirar piedras si estás tan enojado, pero no rompes las tablas o la tabla. En realidad, la primera vez que Moisés subió al monte Sinai, recibió una tabla. ¿Sí? De hecho, la forma en cómo está escrito en la Torá, la palabra lujot no está escrita con una letra vav. La O de lujot, lujá es una tabla. Lujot sería el plural en hebreo de varias tablas. Y como no dice 3 tablas, nosotros sabemos que cuando la Torá pone algo en plural siempre se refiere a 2. Uno es 1, plural es 2, y si fueran 3, dice 3. O dice 5 o 10 o lo que sea. Cuando aparece la palabra, una palabra, la que sea, en la Torá en plural, se refiere a 2. Entonces se cree que dice lujot, que dice tablas, pero le falta una letra vav para que generalmente ese plural, esa O, se expresa con una letra vav. Y el Ari dice claramente la razón por la cual no tiene una letra vav es porque también se puede leer lujat, que es otra forma de decir en singular tabla. Porque lo que Moisés había ido a buscar al monte Sinai era lo que había que poner adentro del tabernáculo. ¿Sí? Vale la pena explicarlo, lo explicamos con mucho detalle en el sábado de la mañana, este Shabbat pasado, porque la porción de la semana pasada fue acerca de cómo construir este tabernáculo móvil, una especie de templo móvil que tenían en el desierto. Y adentro de ese tabernáculo móvil, que el tabernáculo tenía 7 amot, 7 codos de largo. Un codo es más o menos 80 centímetros, es una medida bíblica. No, perdón, es entre 50 y 70 centímetros. Pero el hecho es que tiene 7 medidas de esas para la parte externa, para el Mishkan, y 3 de esas medidas, 3 amot, 3 codos, para el Aarón, el lugar en donde va a estar puesto la Torá, o en este caso ellos no tenían Torá, tenían esta tabla que les iba a traer Moisés del monte Sinai. Y lo que dice el Ari claramente es que lo que estaban tratando de hacer con la construcción del Mishkan, del tabernáculo y del Aarón, era reconstruir al hombre primordial, reconstruir en la tierra. Ahora no con el cuerpo de un ser humano, pero con un aparato, ¿sí? Literalmente un aparato que pudiera hacer o traer al mundo la misma luz que podía revelar Adam Kadmon, el hombre primordial. Y la imagen que viene a la mente, o que me viene a mí a la mente, será por tener hijos chicos. ¿Vieron los Transformers, todos estos robots enormes que tienen a un señor que se mete adentro de la cabeza y maneja todo el aparato ese al robot desde la cabeza? ¿Sí? Ahora, el único que podía entrar a la cabeza de Mishkan y del Aarón era al principio un señor que también se llamaba Aarón, ¿sí? Que era el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar al abrirle la tapa al robot y meterse él. Para cruzar, para poder entrar a manejar ese tipo de energía, a manejar ese instrumento, que mientras ese instrumento funcionaba adecuadamente, tanto en el
tanto en el tiempo que lo utilizaron en el desierto como cuando se construyeron los templos de Jerusalén, siempre que el sumo sacerdote era aceptado por el Kodesh HaKodashim, por el Sanctus Sanctorum, el sagrado de los sagrados, y repito, siempre que el sumo sacerdote era aceptado por ese espacio físico, porque muchas veces pasaba que el sumo sacerdote entraba y moría al entrar, porque no estaba lo suficientemente puro, pero si tenía el nivel de pureza de poder entrar a manejar este aparato, no habían guerras en el mundo durante todo el año, entraba solo una vez por año, en el día de Yom Kippur, el mismo día que en el que Moisés regresó con las tablas, eventualmente con las segundas tablas, las 2 tablas. Ese mismo día, en la ceremonia de Musaf de Yom Kippur, entraba durante 1 hora, y lo que hacía ahí adentro con este aparato hacía que hubiera satisfacción en el corazón de las personas de todo el mundo durante todo un año, con lo cual la gente no hacía nada por necesidad, lo hacía solo por placer, y por eso no habían guerras en el mundo. Y de hecho está cronológicamente verificado que los periodos en donde hubo uno en particular, Ishmael Cohen Gadol, un sumo sacerdote que fue un gran tzadik, que fue sumo sacerdote durante 80 años, es decir, que todos los años entraba al Kodesh HaKodashim y salía vivo, ¿sí? De hecho no murió en el Kodesh HaKodashim, murió el día que tenía que morir. Durante todo el tiempo que él fue Cohen Gadol, no hay registro de conflictos bélicos en el mundo. Hoy reemplazamos esto con lo que hacemos en Sukkot, ¿sí? En esa semana que viene 5 días después de Yom Kippur. El hecho es que este aparato tenía una cortina que solo el sumo sacerdote la podía atravesar. Y lo que explicamos durante Shabbat, y creo que está bueno que quede grabado en la clase de Zohar, es que había una diferencia entre las 10 cortinas. Habían 10 cortinas que eran cortinas de cuero de cabra, teñidas, muy lindas, lo que sea, pero eran de cuero, ¿sí? 10 de estas, que representaban a las 10 sefirot. Y antes de entrar al Kodesh HaKodashim, había una cortina de 17 metros de largo, de alto, 17 metros, de lana turquesa, ¿sí? Y solo el sumo sacerdote la podía atravesar. Y esa cortina, a diferencia de las otras que son llamadas kaporet, esa cortina la Biblia la llama masaj, y en Kabbalah hay un concepto cabalístico que se conoce como la cortina del punto medio, ¿sí? La cortina del punto medio, la clave del estudio de la Kabbalah es aprender a atravesar la cortina del punto medio. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho casi yo diría que es el trabajo central del estudiar Kabbalah, y es importante oírlo, porque si uno no sabe que eso es, ¿sí? Si uno no sabe que eso es lo que uno tiene que buscar, es probable que se distraiga con un montón de otras cosas y que, ¿cómo se dice? You would miss the point. Sí.
Sí, el objetivo, para lo que era importante estudiar Kabbalah. Y tiene mucho que ver porque lo que nos va, la porción de esta semana, habla de cómo debe vestirse el sumo sacerdote. Hay 8 garments, ¿cómo se dice? 8 piezas de vestimenta que hacen al conjunto del vestuario del sumo sacerdote. Y nos harían falta seguramente en Shabbat donde podemos entrar en más detalle, hablaremos específicamente de qué es cada una de las vestimentas. Creo que hubo una vez una clase de Zohar donde dijimos una por una qué son. Pero cada una de estas vestimentas representan distintos niveles energéticos de las sefirot, ¿sí? Del árbol de la vida respecto al cuerpo de la persona. Y está escrito también en la Torá que cuando sea cuando lleguemos al momento de la redención final, todo el pueblo de Israel va a ser un pueblo de Kohanim, de sacerdotes. Hoy respecto a las castas dentro del pueblo de Israel, hay solo un pequeño grupo de gente que proviene de la descendencia de Aarón, del hermano de Moisés, que son llamados Kohanim, sacerdotes. Cohen, de hecho, la palabra Cohen literalmente quiere decir sacerdote. Entonces, los Kohanim, no hay una tribu, no son una de las tribus, son de la tribu de Leví, porque son del hermano de Moisés, que eran todos, Moisés y su hermano y su familia, todos eran de la tribu de Leví. Pero dentro de la tribu de Leví está esta genética, por llamarle de alguna forma, que son los hijos de Aarón, que son llamados los sacerdotes. El Zohar dice que cuando sea el momento del Gemara Tikkun, todas las personas que tienen almas de Israel se van a convertir en sacerdotes. Todos van a ser sacerdotes. Y dice, y esto es algo totalmente que para ustedes va a ser fácil de entender, pero es simbólico. Dice que toda la tierra de Israel, lo que hoy es la tierra de Israel, va a ser Jerusalén. Y todo el resto del mundo va a ser Israel. Esto no habla de una cuestión de divisiones políticas, habla de una cuestión de conciencia, de que todos aquellos que hoy se autorreconocen como Israel, aquellos que tienen deseo de espiritualidad, de adhesión con el Creador, no van a poder más dedicarse a ir a trabajar de esto, de lo otro, van a convertirse en sacerdotes, hombres, mujeres, todo aquel que hoy está en una búsqueda espiritual. Va a haber un momento en donde todo el resto de la población del mundo, por más que sean 1000 los únicos que queden en el resto de la población del mundo, ¿sí? O 100.000 o 1.000.000 o lo que sea, va a haber un momento en donde toda la población del mundo va a tener deseo de adhesión con Dios, todos, y va a hacer falta gente que les enseñe, y los que le van a enseñar son aquellos que hoy son los que tienen deseo y están aprendiendo. Va a haber ¿sí? Para aquellos que lo que buscaban era esta revelación en este momento. De hecho, Rabbi Abraham Azulay dice que hay gente que hoy busca el saber, el conocimiento, el trascender la materia, y hay otra gente que busca desesperadamente la materia, ¿sí? La mayoría del mundo, y que dice que cuando sea el momento del Gemara Tikkun, todos los deseos van a ser satisfechos. Todos, no va a poder haber un deseo que no esté
totalmente satisfecho por la luz. Con lo cual, dice Lari que va a comenzar a brotar oro de la tierra, que todo lo que la gente quiere, que el mundo tiene mucho más de lo que la gente quiere, va a aflorar. Dice que van a empezar a salir tesoros de la tierra, que todo lo que la gente tenga ganas de tener, lo va a tener. Pero que dice que van a mirar y van a decir, un momento, ok, tengo oro, tengo esto, pero ¿por qué esa gente vuela? Literalmente, Rabbi Abraham Azulay dice que la pregunta va a ser, me estafaron. Yo pensé que, yo quería esto porque me dijeron que esto era lo más poderoso que había, pero ahora tengo esto y veo que esta gente vuela, y que dice que van a preguntar por qué ellos vuelan, y que la respuesta que el Mesías, que la conciencia misma les va a dar es porque ellos querían volar, porque ellos querían trascender la materia, ellos querían el conocimiento, querían el acceso infinito. Siempre una de mis canciones favoritas de todos los tiempos es una canción de Seal que dice en un mundo que está lleno de gente, ¿cómo puede ser que solo unos pocos tienen ganas de volar? Dice, ¿no es loco eso? Es loquísimo que vemos aves volar, peces estar bajo el agua toda la vida, todo, y que aceptamos las limitaciones que tenemos. Y que nunca se nos ocurre, al menos una vez, de decir, yo quiero volar, yo quiero poder volar, yo quiero que el mundo físico no me limite. En otras épocas, cuando daba el curso de introducción, una de las preguntas que siempre le hacía a los alumnos, y generalmente si te da ganas de estudiar Kabbalah, es muy raro que no sea el caso, les decía que levanten la mano los que cuando eran chicos soñaban con volar. Cuando se dormían tenían sueños de que volaban. ¿Sí? Levante la mano el que alguna vez soñó con volar. ¿Bien? Les aseguro, la gente de la cámara no ve que de 80 personas que hay acá, todos levantaron la mano menos 2 o 3. Uno porque está dormido, pero... les aseguro que hacen esta pregunta en otro ámbito y la respuesta no es la misma. Entonces, hoy, y la razón por la cual hace 2000 años que no tenemos sumo sacerdote, pero también hace 500 años que tenemos, esto también está explicado en el Zohar, hace 2000 años que tenemos la explicación a qué corresponden cada una de estas vestimentas. ¿Sí? ¿Por qué tenemos la explicación a qué corresponden cada una de estas vestimentas en el Zohar? Si el Zohar se escribió después de la destrucción del templo, ¿sí? ¿Qué importancia pudiera tener si ya no se iba a usar nunca más eso? Y si, digamos, a lo mejor Rabbi Shimon dijo, expliquemos la importancia que tiene esto para ver si dentro de 100 años, 200 años, la gente se pone las pilas y construye otro templo. Pasan 1500 años de no templo. ¿Sí? ¿Qué inspira a Lari a profundizar aún más para explicar qué representan estas vestimentas? Es que nunca más va a haber un templo y nunca más va a haber un Kohen Gadol vestido así. Lo que va a haber es que va a haber un lugar
toda la tierra de Israel, que va a ser un gran templo, toda, donde van a haber cientos de miles de sumos sacerdotes, sino millones de sumos sacerdotes. Pero no van a usar esta ropa. Van a tener que poder vestirse metafísicamente de sumos sacerdotes. Y el afán del Zohar y del Ari de explicar con tanto detalle a qué intelectos, a qué conciencia, a qué corresponde cada uno de los artefactos en la vestimenta del sumo sacerdote, es justamente porque nos va a volver a pasar que haya uno solo que lo sepa. Va a hacer falta que todos lo sepamos y no va a ser, vas a poder ser sumo sacerdote en chanclas, shorts y un t-shirt. ¿Sí? ¿Sí? Y si me preguntan a mí, no creo que, no solo no creo, hay que respetuosamente mantenerse alejado de los uniformes. Hay gente que todavía tiene una gran cantidad de conocimiento y que tiene y que son como una especie de guardianes del conocimiento y que de algún lado sienten este mandato de seguir poniéndose el uniforme de espiritual para que no los condenen y no descarten la importancia de lo que tienen para decir. ¿Sí? Entonces, si le preguntás a una persona que tiene 50, 60, 70 años, si ver a un rabino con una barba blanca larga, así de grande, con peyes, y si eso le inspira de que confianza de conocimiento, mucha gente te va a decir que sí. Si le preguntas a esa misma gente acerca de un lama y su vestimenta, y si le preguntas acerca del papa y su sotana, pero preguntarle a un chico de 15 años si esos uniformes les inspira verdad. ¿Sí? Si detrás de vestirse de una forma igual, homogéneamente, hay en la mente de ellos algún sentido de verdad. Hace unos años tuve no fue una discusión, fue un intercambio de pensamientos con un rabino en Los Ángeles que es un rabino muy reconocido de un movimiento hasídico que también es muy reconocido hoy, a pesar de que en sus principios todos sus fundadores habían todos sido excomulgados porque en ese momento eran revolucionarios. ¿Sí? Y una de las razones por las cuales en ese momento eran revolucionarios era porque se vestían como la gente de Europa, como la gente de Polonia, igual que el resto de la gente. ¿Sí? Entonces, pero hoy, en este mundo en el que vivimos nosotros, ellos se visten igual que como se vestían los polacos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, el uniforme que les quedó era un uniforme de rebeldía en su momento, o de igualdad, por llamarlo de alguna forma, que es como se vestían los rusos y los polacos en el año 1800. ¿Sí? Mientras que ellos en su momento habían sido casi todos
de hecho el Alter Rebbe fue el primero de la línea de rabinos hasídicos que no fue excomulgado. Sí, de hecho por eso es que si le preguntas a Chabad Lubavitch, ¿dónde comienza Chabad? Te dicen que el Rebbe fundador de Chabad Lubavitch fue el Alter Rebbe, que era un alumno del Maggid de Message, que era un alumno del Baal Shem Tov. El tema es que el Baal Shem Tov, el Maggid y sus alumnos, a todos los habían excomulgado. Entonces, por las dudas, empezamos a contar la historia desde el primero que fue reconocido. Sí, pero el fundador del movimiento hasídico mundial fue el Baal Shem Tov, y fue un tipo que vivió la mayor parte de su vida denigrado como excomulgado del resto de la comunidad judía de Europa. Entonces, bueno, con una persona de esta misma línea, el tipo me cuestiona de cómo puede ser que yo pueda estar enseñando en un día de verano, hacía mucho calor en California, ¿no? El tipo me cuestiona que cómo puede ser de que yo pueda dar clases de Kabbalah si no tengo puesto tzitzit, talit katán, ¿sí? Un talit como el que se usa arriba como usamos en Shabbat, pero hay otro que se usa adentro de la vestimenta, así que generalmente es de lana. Y básicamente casi la pregunta parecía que decía, ¿por qué yo sí tengo que sufrir y vos no? Sí, porque él sí, obviamente, no solo usaba eso, sino que usaba un saco negro arriba de la camisa blanca y la camiseta y los tzitzit. Entonces le digo que, de hecho, porque lo traigo a colación porque proviene de esta porción, de esta parashá, le digo que el Ari dice que la mención de la idea del talit katán es un campo energético que se produce cuando de la persona desciende un cierto intelecto, ¿sí?, a su emoción, y que cuando la persona vibra de esa forma se le produce el Ari le llama hashmal, que en hebreo moderno hoy la palabra hashmal quiere decir electricidad. La Biblia dice se le genera una electricidad alrededor del cuerpo que lo protege a él mismo ¿de qué? De malas energías, de otras personas, de esto. No, dice, lo protege de su propia emoción y de su propia acción. Lo protege de sí mismo, lo protege de su propio egoísmo. Entonces yo no tenía para mostrarle el archivo, pero le digo dónde lo puedo encontrar y todo. Entonces él me dice, ¿vos me podés garantizar de que vos tenés este hashmal encima tuyo? Y le digo, ¿vos me podés garantizar que esa ropa que vos usás reemplaza a tener un campo de protección metafísico que te proteja? ¿Sí? Ahora, toda esta vestimenta, estas 8 piezas de vestimenta que utiliza el Kohen Gadol, son para poder entrar, es lo básico, después tiene que tener la conciencia adecuada, ¿no? Pero tiene que estar vestido de esta energía para poder cruzar esa cortina que los separa del control de mando, ¿sí?, de la cabina de control de este ser grandioso. De hecho, solo voy a saltear un poco de lo que pensaba leer hacia el final. Muy al final, después van a ver que hay toda una explicación previa, pero muy hacia el final dice, ahora bien, dice Lari, el sumo sacerdote con esta ropa estaba moldeado tras la imagen del hombre de Adam Kadmon, del hombre, ¿cómo se dice? Supernal man, primordial, ¿sí? Esta ropa, todo esto era para eso, para devolverle
las características del hombre primordial, es decir, del hombre antes del pecado de Adán, antes de la serpiente. Que es muy interesante porque todo este concepto apoya aún más la idea potencial que el Ari lo deja ver entre frases, y créanme que lo he estado buscando en otros lugares para encontrar, para no tener que decir que es mi opinión, sino que es lo que está escrito. Hace unas cuantas clases de Zohar, no, creo que no estaba acá, fue una de las clases de Zohar desde México, leímos una sección del Ari que dice que Adán y la serpiente eran el mismo hombre. ¿Sí? Que Adán y la serpiente eran el mismo hombre, y que Adán era la cabeza y la serpiente era la cola. Y el pecado de Adán lo que hizo fue dar vuelta, ¿sí? Si se acuerdan la clase Moldeando la Realidad, cuando explicamos qué son las bestias que se arrastran sobre la tierra, porque literalmente la Torá cuando dice te puso sobre la tierra, domina sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias que se arrastran sobre la tierra, no dice que caminan sobre la tierra. El castigo de la serpiente, antes de la serpiente no había nada que se arrastre sobre la tierra, y el castigo del pecado primordial para la serpiente fue arrastrarse sobre la tierra. Y el Ari explica que cuando dice la primera vez que te pongo sobre la tierra, domínala, ¿sí? Es pongo este intelecto sobre el cuerpo humano, que está hecho de Olam Asiá, está hecho del polvo de la tierra, y sobre esa tierra propágate, ¿sí? La conciencia creadora de Adam Kadmon, este nuevo arquetipo de ser humano que era el hombre primordial, lo que Dios le dice es, te voy a poner adentro de ese desierto que es un cuerpo humano, sobre esa tierra, propágate sobre ella, multiplícate, es decir, que esa conciencia nueva se multiplique sobre la conciencia de las células, domínala, y entre las cosas que dice que domina, dice somete a las bestias que se arrastran sobre la tierra, con lo cual da de ver, uniéndolo con esto de que Adán y la serpiente eran en realidad la misma persona, ¿sí? O dos conciencias dentro de una misma persona, que al caer Adán, el castigo que recibió es que la serpiente se arrastre sobre la tierra, es decir, que ahora lo que se arrastra sobre la memoria de la tierra, sobre la memoria de las células, del sentimiento físico, es el deseo de la serpiente, es el deseo del cuerpo. Y la idea de la vestimenta del Kohen Gadol es poner encima de ¿qué hace una vestimenta? Y sobre todo como estaba vestido el Kohen Gadol, que no quedaba un espacio más que su cara visible, cubre toda la superficie, ¿sí? De hecho, la vestimenta del Kohen Gadol, sacando las manos y la cara, estaba totalmente cubierto, su cabeza, su frente, las orejas, todo, solo se le veía la cara y las manos. Y las manos mientras oficiaba, ¿sí? Si no, normalmente, si tenía que deambular, se cubría también las manos para no hacerle mal a la gente de que vieran su piel, porque dicen que era tal la cantidad de luz que tenía la piel del cuerpo de Aarón que le hacía mal a la gente. Entonces, ¿de qué se trata esta idea de vestirse de una cierta forma para poder atravesar la cortina que separa a la persona del Kodesh HaKodashim, del sagrado de los sagrados? Lo primero que hay que entender es qué es la cortina.
No, ¿saben qué? Tal vez vamos a dejar eso hacia el final y vamos a leer primero lo que dice el Ari de qué es lo que la persona tiene que llevar en la frente. De todas estas vestimentas, hay dos vestimentas que no son de tela o que no son que no son ropas. Una es la pechera, el Hoshen Mishpat, que quiere decir peto de juicio. Era una plaqueta de plata que tenía engarzada 12 piedras. En las piedras estaba grabado el nombre de cada una de las 12 tribus, y la razón por la cual el sacerdote usaba esto era para que pudiera saber cuál era el sacrificio, cuál era la remediación que la persona que venía a consultarlo tenía que hacer sin que él tenga que juzgarlo, porque hacía falta que el tipo sea puro. Y si el tipo juzgaba a la persona, viene alguien y te dice: doctor, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que no sos un médico tradicional y sos un médico que estudias Kabbalah. Entonces ahora viene un paciente, lo diagnosticás, y si realmente lo tratás de ayudar, le querés hacer saber que ese diagnóstico corresponde a algo, a un bloqueo emocional que él tiene. ¿Sí? El simple hecho de pensar, bueno, si a este tipo le acabo de diagnosticar tal y tal cosa, lo que sea, tiene una infección en los pulmones, ¿sí? Entonces ahora sé que el Señor tiene conflictos de inseguridad respecto al territorio a su territorio, ¿sí? Entonces se siente amenazado de alguna forma. El simple hecho de que yo piense eso, lo estoy juzgando. ¿Sí? Ya hay un aspecto de juicio de que yo estoy pensando y decidiendo, y puedo decir: no, bueno, pero si tengo el oficio de el diagnóstico emocional y con la misma facilidad ya que el de la medicina, es algo que, ¿sí? No es que cuando el tipo dice: lo esculté y tiene una infección en los pulmones, no es que lo está juzgando, le está diciendo una situación, ¿sí? Pero como lo otro es un tema emocional, ¿sí? Hay mucho riesgo de que lo estés juzgando a la persona, ¿no? Más si conoces a lo mejor la situación o lo que sea. Por eso hace muchísimo tiempo que yo decidí que no damos más. Hay toda una sección dentro del conocimiento de la Kabbalah que es la lectura de manos y rostros, ¿sí? La fisonomía dice muchas cosas de la gente, pero es casi imposible que dar ese curso y que la gente no estén todos mirándose así, viendo, ¿sí? Al otro, no a sí mismo. Entonces que con un espejo, ¿no? Y entonces el Hoshen Mishpat se llamaba peto de juicio. El que juzgaba se alimentaba de la energía de la luz circundante del Kohen Gadol. Las piedras estas se iluminaban literalmente, y la persona venía y le preguntaba al peto, le decía: ¿por qué tengo tal y tal enfermedad? Porque no se saben, el templo de Jerusalén no era un lugar de rezos, era un hospital público, era un lugar en donde se curaba a la gente. Entonces la persona venía y le preguntaba al peto, y el peto se iluminaba, y lo que hacía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, es que lo sabía leer. Era como ¿cómo se llama esto? Esto de las 3 teclas que usan en los juzgados, taquigrafía, 6 son, ¿no? ¿Cuántos son?
poquitas, son muy pocas teclas, y con las combinaciones de esas teclas están todas las palabras, ¿sí? Esto era lo mismo, con las combinaciones de estas 12 luces sabían cuál era la respuesta. Esa parte no era de tela, o no era una vestimenta, sino que era un artefacto. Y lo otro que tenía, que no era de tela, el sacerdote, el sumo sacerdote, era una placa de oro que decía Kadosh la Hashem, sagrado para Dios, o para Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Y que tenía una particularidad, que el nombre Yud-Kei Vav-Kei no estaba escrito como nosotros lo conocemos. Estaba escrito en 2 columnas, la letra Yud y la letra Vav del lado derecho, una arriba de la otra, y del lado izquierdo las 2 letras Hei. Sí, es solo un detalle. Ahora, ¿qué era esta placa de oro? Que por cierto se llamaba tzitz, ¿sí? Tzitz, y la razón por la cual el Ari explica en otro lugar acerca de esta vestimenta interna que produce este campo magnético, o esta energía, lo que sea, es porque la palabra tzitz proviene, o la palabra tzitzit proviene de tzitz. Ahora este tzitz no eran flecos. Tzitzit quiere decir flecos, y es lo que tiene atado en las puntas los talitot, o un talit katán también en las puntas tiene los mismos flecos. Ahora, ¿qué era esta placa? Porque era una cosa física en el momento, pero nosotros la tenemos que reemplazar con un estado de conciencia para llevar. De hecho, está escrito, es como una mitzvah que dice de que la persona toda su vida tiene que tener el nombre de Dios en su frente. Que el Ari en otro lugar lo explica como que la persona tiene que usar como paradigma para medir la realidad al nombre de Dios. Es decir, que todo lo que se le presenta tiene que decir, bueno, eso que está enfrente mío, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es Jochma en esto que está pasando acá enfrente? ¿Y qué es Binah? ¿Y qué es Zeir Anpin? ¿Y qué es Malhut? O más aún, ¿quién es? ¿Quién es en la situación que tengo enfrente? ¿Quién es Jochma? ¿Quién es Binah? ¿Sí? ¿Quién? O sea, imagínate si todo lo que te ocurre no lo abandonás hasta que no abandonás el cuestionarlo, hasta que no logres encontrar dentro de todo el nombre de Dios. Es decir, ¿qué es la emanación? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la emoción? ¿Y qué es la acción en eso que está ocurriendo? Ok, esto que llevaban que llevaba enfrente, en la frente, el Ari dice lo siguiente. Dice, cuando la mentalidad de Abba, es decir, Abba es Jochma y es la visión, ¿sí? Cuando la persona tiene una visión. Cuando la mentalidad de Abba, es decir, esa visión, mentalidad también quiere decir luz, ¿sí? O la energía de. Pero siempre en términos cabalísticos, cuando se habla de los intelectos, se habla en términos de mojín. Acá lo que dice en hebreo dice cuando el cerebro de Abba entra en tal lugar. Y a lo que se refiere es cuando ese intelecto. Dice, cuando la mentalidad de Abba entra en Zeir Anpin, es decir, en la emoción, hay una irradiación residual de esta luz que rebalsa a la emoción y brilla por los costados, ¿sí? Brilla, dice, más allá, o sea, rebalsa, porque la emoción de un ser humano no es capaz de contener toda la luz de Jochma, ¿sí?
Y esto que rebalsa no es algo que es negativo, nada. O sea, por más que una persona sea absolutamente capaz de materializar algo en este mundo, parte del proceso de materialización es que tiene que haber que cuando la luz de Jochma desciende a la emoción no es lo suficientemente grande para contener toda esa luz. De hecho, lo sabemos que por eso es que esa luz se convierte en sensación física, porque Jochma es algo infinitamente más grande que el mundo de Yetzirah, y cuando entra, al comprimirse el fluido, cuando las leyes de mecánica de fluido dicen que cuando uno mete un fluido en un embudo, el fluido se acelera, se comprime. Cuando uno comprime fluido, el fluido se acelera, da la sensación de que va mucho más rápido que antes, ¿sí? Pero disminuye en caudal. Y esa disminución de caudal y esa aceleración produce fricción. Esa fricción tiene como inteligencia primordial en el mundo físico hacer dos cosas: estresar al embudo, ¿sí? De hecho, lo que hace es que en la física, eso que ocurre cuando uno comprime fluido en un lugar y disminuye el caudal pero aumenta la velocidad, se le llama estrés. El estrés tiene dos propósitos fundamentales. Uno, encontrar el momento de corte del recipiente por donde está pasando ese fluido. El momento de corte quiere decir hacer que se rompa, ¿sí? O el momento flector, hacer que se expanda. Así es, en la física es así. Empezás a inflar un globo, al principio cuesta. Una vez que hay un momento flector, que es cuando el globo se infla, es decir, se expande, pero al final hay un momento en donde el globo también revienta. Y ahora toda esa energía se libera. El proceso constante de crecimiento del ser humano generalmente conlleva estrés, porque todas las ideas que se le ocurren son ideas de un estado de vida nuevo y mejor que el que tenía antes. Y para que eso suceda, el estado actual tiene que o ampliarse, tenés que tener la flexibilidad mental y emocional de poder ampliarte o romperse, ¿sí? Porque después de la ruptura hay que crear una nueva vasija. Y esa nueva vasija uno ya la hace distinto, porque uno ya se tropezó, ya cayó, ya sufrió, ya no construye una vasija igual que la anterior. Entonces, en el mejor de los casos, incluso si Zeir Anpin es perfecto y está con todas las sefirot perfectas y todo, cuando la luz desciende de Jochma, siempre es más que la que la emoción puede contener. Por eso nosotros a tener grandes visiones o a aprender algo nuevo, le decimos qué emocionante, ¿sí? Cuando las cosas pasan así y lo que hacemos todos los días, lo cotidiano, lo que no nos emociona, es porque la luz que está llegando a nuestra emoción está pudiendo ser canalizada totalmente, pero no nos está haciendo crecer. La emoción es lo que te hace crecer. No es que la emoción es lo que te hace crecer. La emoción es un síntoma de que estás creciendo o estás por explotar. ¿Sí? Si tenés la flexibilidad de expandirte y de crecer, bien. Si no, te está por romper. Pero lo que está ocurriendo es eso. Cuando algo es emocionante es porque está ejerciendo fricción contra una vasija que es más chica que la luz que está pasando por ahí. Entonces lo que sucede, dice, es que rebalsa
y rebalsa, dice, desde la frente de Zeir Anpin. Zeir Anpin, cuando está completa, cuando tiene todo, tiene intelectos y todo esto, pero llega un momento en donde se llena, el lugar por donde rebalsa es por la frente, dice, justamente porque no podría rebalsar desde el pecho, porque ahí es donde sí es capaz de metabolizar. Entonces todo lo que no metaboliza queda en estado intelectual, y esa intelectualidad vuelca sobre la persona. Por cierto, ese exceso de insight, de visión y de mayor a lo que la persona puede contener, es lo que inspira a otras personas. Lo que hace que cuando uno ve a algunas personas y dice, mirá qué bárbaro lo que está haciendo, y la inspiración, la razón por la cual nos inspira es porque vemos que hay más que se puede hacer, que él no lo está pudiendo hacer, y a mí me da ganas de hacer lo mismo que él hace. ¿Qué quiere decir? Me inspira a, y no inspira a todas las personas, solo inspira a las personas que tienen arquetipos parecidos o capacidades parecidas. ¿Sí? El actor inspira a otros actores, no a un físico cuántico. Pero el físico cuántico, con su teoría y esto, el otro, ahora hay gente que dice, qué inspiración esta científica cordobesa, y las noticias, me inspira ir a hacer eso. Inspira solo a los que tienen la capacidad de hacer lo mismo que el inspirador, y se inspiran porque ven que hay todo un montón más de esa luz, de ese insight, ¿cómo se dice?, de esa visión, que él no la está pudiendo materializar, y otros que se acerquen porque él rebalsa de eso. Y es el mejor estado en el que un ser humano puede estar, porque se te va a acercar gente que identifica eso, y si lo identifica quiere decir que realmente te pueden ayudar. ¿Sí? Dice, esta luz, actúan como una luz circundante. Vieron que cuando la persona está y uno lo ve y brilla, esta gente que está creando cosas, actúa como una luz circundante que envuelve a las mentalidades de Zeir Anpin. Y esta luz se manifiesta físicamente en la frente de la persona, o en este caso en la frente del sumo sacerdote, que lo que él descendía, el tipo estaba entero totalmente, emocionalmente, pero la luz que descendía era luz para todo el mundo, no era solo para él, pero de donde salía era por la frente. ¿Sí? Esta pieza de metal, no de tela, de metal, era para que no lastimara a otras personas. ¿Sí? Y para que cuando las personas vieran esa luz que salía de ahí, tuviera una placa sólida, un pedazo de metal sólido. El oro está relacionado con la columna izquierda, por eso tiene ese color rojizo. Nosotros hoy casi no vemos oro de verdad, por eso pero el oro es más rojizo, que es más tirando al cobre que... era como un filtro, una especie de protección, y para que igual la gente cuando lo viera, en lugar de que envidiaran esa energía, leyeran que esa luz era una luz sagrada para el Creador. Ahora, cuando nosotros podemos tener ese brillo, eso es llevar en tu frente el nombre de Dios. Por eso es que después hay otras personas que dicen, Stephen Hawking es el dios de la astronomía, qué sé yo, tal y tal es el dios de los artistas, sí, eso es lo que nosotros reconocemos. Esa gente que idealizamos es porque rebalsan de
visión. Dice, por eso es que el nombre de esta banda que llevaba en la cabeza es llamado Tzitz, que es un sustantivo que está en forma masculina porque representa las mentalidades de Abba, que es el principio de lo masculino. Dice, pero lo que protegía era el área de Binah del sumo sacerdote. ¿Sí? Representaba la energía, el Tzitz representaba la energía de... perdón, nada que ver. Dice, por eso es que este Tzitz se ponía por encima de el tefilín de la cabeza. Dice, puesto que el tefilín de la cabeza representa la mentalidad de Binah. Miren, muy interesante. Dice que ¿saben lo que es el tefilín, no? Esta cosa con la que se ¿cómo se llaman? Filacterias. Es un instrumento que fue diseñado por un rabino francés. Hay una sección en el Shema, en una de las conexiones centrales de la liturgia hebrea, que dice amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy las pondrás como señales en las entradas de tus casas y tus ciudades. Por eso hay una mezuzá que tiene escrito el Shema. Dice, la pondrás como señal entre medio de tus ojos. Es el tefilín que se pone en la cabeza y sobre tu brazo. Y es un artefacto de cuero que tiene adentro un pergamino que tiene escrito lo mismo que la mezuzá. Y acá lo que dice es que el propósito para los señores que lo utilizan es que conecta a la luz de Binah, y dice que el atado del tefilín es como un cable que hace que esa luz de Binah descienda a Zerampin, mientras que toma control, mientras ata a la energía izquierda, ¿sí? Y lo demás son todos... hay un detalle más que puede resultar interesante para lo otro que vamos a explicar. Dice que a este tzitz estaba escrito de una cierta forma el nombre de Dios y le corresponde dice, el deletreo del nombre de Dios que le corresponde a este instrumento es el nombre deletreado con 4 letras Yud, cuando el nombre que corresponde a Abba, a Jochma, que tiene valor numérico 72, tiene 4 letras Yud, y la letra Yud tiene adentro, la letra Yud tiene valor numérico 10, y lo que dice el Ari es que estas 4 Yud representan al nombre de Dios, que es 400. 400 sabemos que es 400 son los niveles. Está escrito en el Zohar que cuando una persona muere hay cuatro mundos, ¿sí? Emanación, creación, formación y acción. Y cada uno de estos mundos tiene 100 niveles. Que dice que cuando una persona, no solo cuando una persona muere, cuando una persona duerme también, a medida que su alma deja el cuerpo y se eleva, le piden las llaves. Hay 400 puertas y le van pidiendo las llaves, y según la cantidad de llaves que tiene para abrir, ese es el nivel a donde su alma va a pasar el tiempo mientras duerme, o el tiempo hasta que vuelva a encarnar otra vez en un cuerpo. Y estas llaves son niveles
que la persona conquistó de cada uno de los 400 niveles. Si la persona conquistó todos los niveles del mundo físico, tiene 100 llaves. Entonces pasa fácilmente a los primeros 100 niveles y después le dicen, bueno, y a ver, ¿y en la emoción cómo estás? Y tengo 50 llaves. Bueno, pegás cada nivel, cada día. De hecho, hay que ver cada día del año como un día a superar un nivel, ¿no? Alguna vez hace mucho tiempo tengo la idea de hacer como ¿vieron como la cuenta del Homer que hacemos? ¿Sí? De hacer como un experimento, un manualcito de 400 días. ¿Sí? Un trabajo práctico para 400 días. Para ver... o sea, algo que pudieras... de hecho, es un concepto parecido a Derech Hashem, al libro del Ramjal que se llama El Camino de Dios. ¿Sí? ¿Qué hacer todos los días para que al final de usar este manual puedas haber terminado tu tikkun? Y obviamente todavía no lo hice porque sigo esperando la inspiración para hacerlo, no es porque lo sé y no lo quiero y no lo quiero hacer, ¿no? Ok, dice, y adicionalmente si la persona, si a estos 400 niveles se le agregan las 4 letras Yud, da 404, que es el valor numérico de Kuf Dalet Shin, que es Kadosh, ¿sí? Que quiere decir sagrado. Entonces, para entrar al sagrado de los sagrados, Aarón, el sumo sacerdote, o quien sea que después era sumo sacerdote, tenía que entrar, por decirlo de alguna forma, vestido de estas 400 llaves, de estos 400 niveles. Ahora, de todas las vestimentas, la que yo elegí fue esta de la frente, porque creo que es la que es más factible para nosotros poder ponernos. Nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos, en lo que sea que hacemos en nuestras vidas, encontrar algo en donde podamos rebalsar de inspiración, en donde si nos decidimos dedicarnos a revelar una idea que tenemos, podemos hacer que esa idea evolucione y fluya hasta que no la podamos contener y hasta que nos ensanche y hasta que nos rompa y hasta que haga lo que sea que tenga que hacer de nosotros, pero nos haga alguien distinto, ¿sí? Alguien que no sea como lo que conocemos de nosotros mismos hoy. Porque de hecho dice el Cohen Gadol usaba esto en su frente, y cuando se cruzaba con alguien mientras tenía puesto el tzitz, mientras estaba vestido de su trabajo de sumo sacerdote, dice, si la persona que estaba enfrente era un tzadik, en su propia frente, es decir, si el que se le acercaba era alguien afín, en su propia frente se iluminaba esa misma luz. ¿Sí? Le compartía la idea. ¿Sí? Es esto de que Larí dice, cuando lo explicamos en los secretos místicos del éxito, que cuando la persona tiene que perseverar es concentrarse en la idea para que no tenga que salir a buscar quién lo pueda ayudar, sino para convertirse en un imán de gente que venga a tratar de ayudarlo. Dice, pero si la persona era débil y se cruzaba con él mientras él usaba el tzitz, dice, la persona se caía de cara
y se sentía, ¿cuál es la palabra? Se sentía avergonzada ante tanta santidad, y esa vergüenza hacía que se arrepienta. Es decir, eso que uno puede generar, tiene que saber que siempre es bueno, incluso cuando haga sufrir a otro. Porque ese sufrimiento de que el tipo ante estar expuesto a alguien que a lo mejor es tanto mejor que él en ese mismo área, lo que sea, y eso lo avergüence, esa vergüenza lo hace cambiar, lo ayuda. No dice que pasa, a lo mejor podría, no, dice ante eso la persona se arrepentía. ¿Sí? Ante la vergüenza del no haber, del no poder, esa misma vergüenza lo purificaba. ¿Y qué quiere decir lo purificaba? Lo hacía poder. Ahora, si la persona está vestida, vamos a usar solo esta vestimenta del tzitz, y quiere entrar a manejar el mega robot. El mega robot, ¿se entiende lo que quiero decir con esto? Hay capacidades que nosotros tenemos que están dormidas, poderes que requieren de que entremos a nuestra conciencia y tomemos control de la máquina. Para entrar al puente de comando hay que atravesar la cortina. Hay que atravesar esta cortina. Y esa cortina es lo que en Kabbalah llamamos esa cortina es Malhut, en realidad. Es este mundo físico. Y es lo que el Zohar llama el espejo transparente. Que parece, ¿cómo se dice? Un oxímoron. Parece una contradicción en sí mismo. ¿Es un espejo o es transparente? Los espejos no son transparentes. ¿Sí? Un vidrio es transparente y un espejo está hecho de un vidrio, pero lo que lo hace espejo es que no es transparente. Bueno, el mundo físico en el que nosotros vivimos es un espejo que puede ser totalmente refractario o totalmente transparente. La idea del concepto del masaj, de la cortina del punto medio, es que un ser humano entero y desbordante de intelecto de Jochma lo puede atravesar. Es decir, para él no está ahí. Y para la persona que no, se choca contra el espejo y rebota. Y no importa cuál sea la situación, hay una no me acuerdo cuál fue el filósofo griego que habló de esta paradoja de que como para llegar a un lugar uno siempre tiene que transitar la primer mitad. Uno en realidad nunca puede llegar al otro punto porque siempre va de mitad en mitad. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. El ser humano cruza el pie y va del punto A al punto B, pero teóricamente, como para llegar entre el punto A y el punto B hay un punto medio, y siempre tenés que ir hasta la mitad primero. Lo que decía este filósofo es que teóricamente uno nunca podría llegar al otro lado porque siempre tiene que transitar la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad. Entonces uno, digamos, que podría pensar que está ahí, pero en realidad está a la mitad.
Y no es cierto, nosotros hacemos un paso más y cruzamos ese punto. Pero intelectualmente, entre uno y cualquier situación, siempre hay un punto medio. Entre uno y otra persona, siempre hay un punto medio. Y sobre todo entre uno y un desafío. Y ese punto medio es una cortina que puede desaparecer y permitir que la persona pase, o puede ser no un espejo de vidrio con un baño de plata de un lado, ¿sí? O de cromo. Puede ser una pared de acero pulido, ¿sí? Que refleja, pero de acero impenetrable. Y es todo dependiente de la percepción del ser humano. En la porción de la semana pasada, el Ari explicó que el Aarón, el lugar en donde iban a poner la Torá, es decir, la tabla de la ley, es en realidad el cerebro del ser humano. Las capas de oro y todo esto, y las cortinas, y esto es el cerebro del ser humano. Que si uno quiere que este ser humano se convierta como en Adam Kadmon, como el hombre primordial, con un gigante con poderes increíbles, lo que le tiene que poner adentro de la cabeza es Torah, pero no Torah Pshat, ¿sí? No Torah el cuentito, tiene que ponerle la esencia de la Torah, ¿sí? el Sod, el verdadero conocimiento. Ahora, ese verdadero conocimiento era una sola tabla. Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, es discutible si con lo bajito que es el monte Sinaí, si ya estaba bajando, que sea cierto de que no lo veían bajar y que por eso hicieron un becerro de oro. ¿Sí? En realidad, una de las ideas es que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, la gente lo vio bajar con las manos vacías, porque no podían ver que traía una tabla de la ley, porque la conciencia de ellos era tan dual, bueno, malo, sí, no, ¿sí? Que la idea de poner en la cabeza un concepto de una sola tabla, algo que era único, una sola verdad, nosotros eventualmente estamos yendo hacia un mundo en donde, como un día lo dijo Stephen Hawking, una sola fórmula matemática va a describir todo. Hacia donde va la evolución de la computadora cuántica y la interconexión entre todos y todo, tiene que ver con que hoy tenemos un montón de fórmulas matemáticas que hacen que las cosas supuestamente inteligentes hagan algo inteligente, pero todo esto no es todavía inteligente. ¿Sí? Le llamamos teléfono inteligente porque es más inteligente que nosotros, ¿sí? Pero no piensa solo sabe decir sí o no, no sabe pensar, pero eventualmente sí va a saber pensar, o sea, sí va a poder elaborar un pensamiento propio, y eso va a ser el día en que todo, incluso nuestro ser, todo lo que existe en este mundo, pueda describirse con una sola fórmula matemática, no con fórmulas aisladas. ¿Sí? Y ese día nos vamos a dar cuenta que hay un solo rey en el mundo y que ese rey es uno. ¿Sí? ¿Sí? Va a haber, es una frase de los Salmos que dice, y va a llegar un día en que va a haber en que la gente va a reconocer que Yud-Kei Vav-Kei es Melech al Kol Haaretz Vayom Ha'u, y en ese día
su nombre va a ser uno. En ese día Él va a ser uno y su nombre va a ser uno. Y uno puede decir que eso quiere decir que va a ser unificado y que va a ser, pero la palabra que utiliza dice que va a ser uno. Y en casi todos los idiomas, incluso en el hebreo, cuando uno lo lee, también denota decir Dios es uno. Uno, ¿sí? Cuesta decir uno mismo, ¿no? Porque parece como una herejía. Una de las cosas grandiosas que hay acerca del estudio de la Kabbalah es que el concepto de la herejía no existe, ¿sí? No hay... uno puede decir lo que sea que quiera decir sin que te parta ningún rayo, ni que... Este Dios de la Kabbalah no se enoja con la gente por querer ser como Él. Entonces, ¿de qué se trata esta cortina del punto medio? Es que eso que veo es uno. Entre la situación que sea que estés en tu vida, lo que ves allá es uno. Sea porque ya me veo allá y realmente siento que yo soy uno con esa situación y con eso, con lo cual no hay punto medio, es decir, no hay mentalidad dual, no hay él y yo, razón, equivocado, no hay eso. Es uno, lo que veo, esa situación, soy yo mismo, o porque tengo un tremendo espejo enfrente y lo que estoy viendo es uno. ¿Sí? Desde lo dual, la cortina del punto medio, Malhut, la vida, este mundo, se convierte en un espejo de lo que uno es. Si el otro tiene razón, entonces somos uno. Pero si sigo pensando que el otro está equivocado, soy yo el que está equivocado. Y el día que podamos aceptar eso, ese día podés entrar. Ese día tenés los poderes. Ahora, ¿cómo hace uno para que eso pase? Quitándose de la película. La esencia de la energía que se revela solo esta semana, no hay otra semana en todo el año, de la porción de Tetzaveh, es Moisés, el sumo máximo sacerdote y profeta ever, ¿sí? Nunca en la historia otro como él, diciendo, si hace falta que yo no esté en la Torá, no estoy, ¿eh? Si hace falta, o sea, si mi idea es tan buena, pero el impedimento soy yo, que viva la idea y no yo. De hecho, la razón por la cual no aparece acá es porque cuando pasó lo del becerro de oro y Dios le dijo, listo, ya sé lo que vamos a hacer como con Noah, vamos a matar a toda la gente del mundo y vamos a hacer un pueblo nuevo que sean tus hijos, que si los educás, imagínate si a los primeros nuevos hombres los cría Moisés, sería toda una nueva generación de humanos mucho mejor. ¿Y qué le contesta Moisés? Le dice, no cuentes conmigo. Si querés matar a toda esta gente, sacame a mí de tu Torah. Que la historia se cuente, pero no que yo tuve algo que ver. Entonces, por el decreto que él dio, que dijo, prefiero no estar en tu Torah, hay una porción, esta, Tetzaveh, que donde Moisés no aparece, pero aparece más que en ninguna otra, porque en la forma en que aparece es en la palabra Beatá. La palabra Atá, tú, en hebreo se escribe Aleph, Tav y Hei. Aleph y Tav son las 22 letras del alfabeto hebreo con el que fue creado todo el universo. Pero la letra Hei
cuando aparece la palabra atá, por eso todas las bendiciones, cuando uno dice va a tomar algo, dice Baruch, atá, Hashem, quiere decir completo. Baruch, que se interpreta como bendito, en realidad quiere decir completo, es decir, yo al estar haciendo esto estoy completando. ¿Qué estoy completando? Atá. Atá, ¿saben qué quiere decir? Tú, quiere decir el mundo físico. Todo este planeta, el planeta Tierra, está representado, fue creado por la palabra atá. ¿Sí? De la Aleph a la Taf, en la Hei de Malhut. Si buscan en los Sidurim, en todos estos cabalísticos, van a ver que cuando aparece la palabra atá, de hecho en el Sidur que usamos de el secreto de los, se llama Soda y Yehudim, el secreto de los, es un Sidur que lo escribió el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lusato. Cuando en la Midá aparece la palabra atá, sale todo un recuadro lleno de meditaciones de cómo esa palabra atá se relaciona a todo el mundo físico. Entonces, la palabra atá, tú, refiriéndose a Moisés, se refiere no solo a ti, a Moisés, sino a todo el mundo físico. Pero no dice atá, dice y tú, ve atá, tetzaveh. Y el Zohar dice que en esta semana la letra Vav, que representa Zeirampin, a la luz, se pega sola al mundo de Malhut, solo por el sacrificio que hizo Moisés de removerse a sí mismo. El hecho de que esta porción no empiece y nunca diga y Dios le dijo a Moisés y la conversación y todo esto está entre Dios y Moisés, estos prefijos de atá tetzaveh, de atá akril, ¿sí? Y tú acercarás y tú le dirás, y tú de atá es la letra Vav de Zeirampin pegado a Malhut. Y durante estos días hasta el próximo Shabbat, la energía, la capacidad de unir la luz y la vasija están acá flotando gratis. Lo único que tengo que asegurarme es de llevar el nombre de Dios en mi frente, es decir, de tener un propósito divino de ser, y de dejar de percibir el mal del otro como algo que es allá y no acá. De hecho vas a ver que cuando empieces si decidís practicar, ver que lo que sea que el otro dice, lo que sea que el otro hace, ese es un reflejo tuyo, tu propio ego te va a hacer ver que el otro tiene razón. Y más allá de que tenga o no razón, porque pueden estar tranquilamente los dos equivocados, de lo que se trata es de quitar ese velo de separación que hay en medio. ¿Sí? Eso que te molesta del otro es algo tuyo, no es el otro. La situación, de eso se trata esta semana. La luz que eso puede traer va a ocurrir sola, porque esta semana está programada para que la luz se revele en el mundo físico. Lo único que uno tiene que hacer es en lo práctico oponer la misma cantidad de energía que la percepción te devuelve. El punto medio desaparece cuando dos fuerzas se encuentran de una misma fuerza, ¿sí? 1000 kilos de fuerza de este lado y 1000 kilos de fuerza de este otro, yendo una en contra de la otra. En el punto cero, la medida de fuerza no son 2000 kilos,
es cero, por eso se llama punto cero. El borde de ataque del ala de un avión, el punto cero del borde de ataque de un ala de un avión, que va a 1000 kilómetros por hora, la velocidad de fluido en el punto cero, medido con un anemómetro, es cero. No hay velocidad de fluido, no hay movimiento. En un laboratorio, si uno agarra dos ondas, dos sonidos, dos ondas de presión que sean idénticas, en el punto medio, si son de la misma intensidad, hay absoluto silencio en el punto medio. Se neutralizan. Entonces, con la misma intensidad que te molesta lo del otro, con esa misma intensidad justificalo. Con la misma intensidad que tenés deseo de recibir algo, con esa misma intensidad da algo. No reprimas ni trates de cambiar lo otro. Desde tu lado, ejerce la misma cantidad de presión en contra para que eso desaparezca. ¿Sí? Y después solo hay que observar cómo la luz se une con tu mundo físico y las cosas cambian. Gente, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.